Quien está en este espejo de hoy nació un 5 de mayo de 1930, en la séptima sección judicial, hoy el Hipódromo, al lado del Arroyo de Rocha. Padre carpintero, madre ama de casa. Se destacó, entre tantas cosas, en ser la primera mujer que trabajó en catastro. Estudió filosofía, metafísica, moral y lógica y psicología. Nunca pensó en ser educadora. Cuenta que como docente tuvo alrededor de 40.000 alumnos. Fue fundadora del Hogar Femenino de Rocha, colaborando en la reforma del Teatro 25 de Mayo y fundamental en la acción de la Universidad de la Tercera Edad. Hoy se ve con nosotros en el espejo Alba Machado Saralegui. No me digas que no, empecemos de nuevo. Ven a comprar lo que quieras en Superuru. Tienes todo lo que puedas precisar. Seguro que encontrarás todo lo que buscas, con precios que no verás en ningún lugar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru. Precios bajos todos los días. Te invitamos a conocer todo lo nuevo que Clave de Gol tiene para ti. Gran variedad de instrumentos musicales y accesorios, indumentaria deportiva y zapatos de fútbol de primerísimas marcas. Y no te pierdas las grandes ofertas en guitarras eléctricas e instrumentos de viento a un precio de locos. ¿Te parece poco? Te damos un 10% en discos de artistas nacionales. Nadie te brinda más. Te esperamos en nuestro local en Paseo Dagoberto Paz Mendoza 123, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 15 a 20 horas, o por el teléfono 44 72 86 12. Clave de Gol. Sin dudas, un verdadero paseo cultural. Ego presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graff, Óxido y la nueva colección África. Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú. Más de 12 años nos respaldan. Aceptamos todas las tarjetas. Descuentos especiales. Te esperamos. Ramírez, esquina 19 de abril, teléfono 4472 6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego, solo moda. Decir el Vasco es decir carnicería, calidad a la vista. Con su clásica picada de 100 pesos y los chorizos de la casa, 2 kilos por 150 y la oferta semanal. El Vasco, Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del doctor Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho, amigos en quien confiar. Repromax, 24 años creciendo juntos. Ventas y reparaciones de equipos de oficina. Todo en papelería. Distribuidor oficial Olivetti, Samsung, Canon, Acer, Toshiba, Minolta, Brother, Kyocera y Oridata. 3 casas,
25 de mayo 115, 25 de agosto 107 en Rocha y Sarandí 788 en Maldonado. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. El agradecimiento profundo de corazón a Alba que nos esté acompañando y este rato compartir con nosotros para conocer algo más de Alba Machado Saralegui. ¿Cómo le va? O mejor dicho, Juana Alba. Juana Alba. Yo soy Juana Alba, lo único que me pusieron por recuerdo de unas tías, tanto por parte de Machado como de Saralegui, y después toda la vida me llamaron Alba. Albita es mi nombre más popular. Claro, ¿no? todos la conocen por Alba. Sí, no, pero ahora que hice un libro tuve que poner mi nombre entero, ¿no? O sea, Juana Alba Machado Saralegui. En los médicos, por ejemplo, en el Montevideo, en el Casmo, me llaman Juana, que a mí cuando me llaman Juana tengo que hacer conciencia de que soy yo. Claro. Porque todo el mundo me llama Alba, ¿no? Perfecto. Alba, en una familia, a ver, el nacimiento suyo fue de película, es como para escribir una Bueno, novela. escúchame, pero primero tengo que agradecerte a ti la deferencia de haberme invitado. Por favor. Porque el haber invitado a una persona ya es una gran deferencia, quiere decir que hay gente que le gustaría saber algo más de mi vida, que es muy sabido todo, ¿no? Pero yo te la puedo contar. Pero hay cosas que además a veces tal vez escapan en alguna nota o en alguna historia que nosotros vamos a tratar de ir conociendo más de Alba. Perfecto. De Juana Alba. De Juana Alba. Bueno, mira, mis padres... El nacimiento suyo, le decía, su padre tuvo que ir en bote a buscar la Sí, partera. sí, todo eso, ahora te lo cuento. Yo soy hija de Félix Machado Saravia, de profesión carpintero, pero carpintero de obra fina, aunque también te hacía una portera del apacho de campaña, porque él tenía muchos clientes de todo el departamento y sobre todo rural. Ajá. Pero también aprontaba novios y hacía varios juegos de dormitorios y juegos de comedor hacía, porque él se graduó prácticamente en la Escuela de Bellas Artes. Entonces él era, como decía muy bien Rosalío, era aquella persona que tenía ese oficio, pero que no se vivía en equipo. Tú cortas, tú armas, tú cepillas, como ahora hay equipos. Claro. No, él era la persona que hacía todo él. Era un carpintero artesano. Era un carpintero artesanal, artesano, y él lo hacía todo, y nadie le podía ayudar porque tenía un temperamento tan perfeccionista que corría a todo el mundo porque hacía las cosas mal. Le gustaba ser él. Entonces ahora, ¿quién salió carpintera? Fui yo. ¿Usted es carpintera? Sí, no, bueno, en una época fui, porque yo ahora te lo expreso, desde muy niña, ahora mejor dicho, vamos a empezar por nacimiento y después te llevo a la parte de... Seguro. Yo lo admiraba a mi padre y desde chiquita no alcanzaba el marco en carpintero cuando ya lo estaba mirando. Y le estaba, en la canaleta que tiene el banco carpintero, le estaba sacando las virutas y todo para que él trabajara contento. Pero no, y cuando se iba él, cuando ya era más grande, y si él había hecho, por ejemplo, un determinado cuadro, yo agarraba y hacía el cuadro, pero de nacimiento sabía así. En cambio, mis hermanos eran mecánicos, torneros mecánicos. ¿Cuántos No. hermanos? Bueno, nosotros éramos 8 personas, pero que nos criamos bien, porque ahora te voy a decir una de las situaciones de mi nacimiento. Un chiquito de apenas 1 año se murió antes de yo nacer. Ajá. Entonces ahí está. Yo creo que tenemos que acá evocar al filósofo Ortega y Gasset, español, gran filósofo español, contemporáneo, que decía que el hombre es él y sus circunstancias. Quiere decir que nosotros no estamos, diríamos, originariamente el hombre es un ser solo, ¿verdad? Sí. Porque yo Individual. delibero, yo tengo mi conciencia, pero es evidente que nosotros no podemos escapar al ambiente social. Claro. Somos un ser originariamente, como te digo, solo, pero tenemos todo un ámbito alrededor, que ese ámbito social alrededor crea las circunstancias correspondientes. Entonces, cuando yo fui a nacer el 5 de mayo de 1930, hacía 3 meses, el 5 de febrero de 1930, que un chiquito, o sea, mi hermano, que se llamaba Alfonso José, y le decíamos Pepito, en los brazos de mi madre, con 1 año de edad, se murió.
porque le vino, bueno, una diarrea que no se la pudieron parar claro, en aquellas claro. épocas. Y nosotros vivíamos, ¿sabes dónde? Mi padre vino de Castillo, porque él se casó, como te digo, con mi madre, Braula Saralegui Prieto. Se casó porque ella era una campesina del medio del campo. Su padre había venido a fines del siglo XIX de Pamplona, era un español, pero español 100%, y había venido a comprar una estancia y además era él también comerciante. Entonces ellas se criaron todas en el medio del campo. La circunstancia, mi madre era la número 13 de 13 hermanas. Entonces la circunstancia de mi madre fue que la hermana mayor, que cuando ella nació tenía 20 años, se casó con un maestro inspector de escuela, y cuando ella tenía edad escolar, la llevó a ella y otra hermana con el marido que era, y ahí hicieron la escuela, de tal manera que mi madre hizo la escuela en Minas. Qué increíble. Bueno, ahí está la circunstancia de mi madre, que salió educada porque tenía un cuñado que... Claro, que la ayudó. Que la ayudó, ahí está. ¿Y cuándo se conocen con su papá? Bueno, el conocimiento con mi padre también es un poco folclórico, porque mi padre tenía un hermano dentro de los 14 hermanos que tuvo. En aquella época se tenían muchos hijos. Familias grandes. Muchas familias grandes, había cómo alimentarlas, sí. Muchas de ellas, ¿no? Entonces, mi padre tenía un hermano que fue muy trabajador, que fue el agrimensor Facundo Machado, que ya en el 1912 fue nombrado, cuando se hizo el catastro nacional, fue nombrado director departamental de catastro, pero ya, bueno, dado su capacidad, su inteligencia, era un técnico de primera, ya y con muchas amistades, las circunstancias de muchas amistades, que era íntimo de Valdomir, porque mi tío Facundo, además de agrimensor, era capitán de Brandengue. En la escuela militar se conocieron con Valdomir. Y Valdomir, cuando él hizo ese catastro extraordinario, el inventario de todas las propiedades, tanto urbanas como rurales, tú sabes el trabajo que da. Impresionante. Inventariar todo, ¿no? O sea, poner el padrón, la persona, claro. de quién es, bueno, cómo es, cuánto superficie tiene, bueno, todo, el valor, todo eso. Entonces, pero antes de mi padre, acompañaba a mi tío Facundo en las mensuras. Y aquella época las carreteras, tú sabes cómo eran. Te estoy hablando de 1915, por ejemplo, seguro. 16. Sí. Bueno, entonces mi padre, que eran muy compañeros, mi padre le ayudaba a su hermano, iban aprontaban el coche con las cadenas y todo eso, por si se enterraban, todo. Y fueron a hacerle la mensura, porque mi abuelo Simón Saralegui había muerto, le fueron a hacer las mensuras a doña Carmen Prieto de Saralegui, que era la viuda de él. Entonces, cuando llegaron allá a la estancia, se encontraron con la viuda y 13 hijos. Entre las menores estaba Coquita y estaba Julieta. Entonces mi padre, que era tenía muchos noviazgos por todos lados, mi padre ya iba comprometido para casarse. La miró. Sí, le llamó la atención todas aquellas personas rodeando a mi abuela, pero se clavó los ojos en la Coquita. Claro. La Coquita era... Amor a primera vista. La Coquita tenía 15 años. Era una vasca blanca de ojos celeste preciosa. Entonces, pero allí estuvieron, como en aquellos tiempos, mientras medían una estancia, también llevaban peones para ayudarlo, pero de día medían y de noche hacían los planos, y mi padre también le ayudaba al cálculo, todo eso, porque en aquella época no había máquinas de calcular, claro. Así que te podrás, eran gente, los Machados fueron gente, podría decir yo, muy inteligente, aunque inteligentes somos todos, ¿verdad? Sí, hay que desarrollarla. Hay que cultivarla, ¿no? Bueno, y ahí es cuando comienza el noviazgo. Entonces, mi abuela le decía a mi madre, anda a acostarte, porque ya no es hora de estar en sala, eres una niña. Y entonces decía, el hermano del agrimensor parece que gusta de Julieta, pero no, gustaba de mi madre. Pero mi padre iba comprometido para casarse. Entonces ahora terminaron la mensura, que habrá durado 15 días, y tío Facundo dice, bueno, Félix, anda aprontando el auto para viajar para Rocha. Entonces, claro, el viaje de Rocha, te podrás imaginar cuánto demoraría, ¿no? Con aquellas carreteras, te estoy hablando de 1915, 16. Entonces decía, ya podemos ir, no, todavía no tengo arreglado el coche, Al otro día, ¿podemos partir, Félix? No, ¿y qué te pasa que no arreglas el coche? Dice, mira, hermano,
yo me enamoré de la Coquita. Ay, pero Félix, no me hagas pasar vergüenza, que esta gente es clienta mía y tú estás por casarte. ¿Cómo es eso? Yo tengo que esperar que ella me dé el sí para decirle a doña Carmen que la quiero venir a visitar. Y ahí nació el noviazgo. La otra prácticamente quedó sin novio, porque él se enamoró de mi madre, y el 6 de febrero de 1918 contrajeron enlace. Y yo soy la hija penúltima de ese casamiento. ¿Y cómo es la historia que yo leía? Bueno, la historia es la siguiente. ¿En bote fue a buscar la partida? Sí, yo te digo lo siguiente. Mi padre vino de Castillo, porque ellos en los primeros tiempos vivieron en Castillo de tal manera que ellos de allá vinieron con 3 hermanos, con 3 hermanos míos, con 3 hijos. Los 3 primeros son castillenses. Entonces prácticamente ellos tenían, pasando el puente Martínez, quien va para el hipódromo, ahí a la derecha estaba todo un caserío que fue mi padre con un italiano muy capaz y muy capacitado que puso una carpintería en esa zona, que estaba todo el taller de carpintería, estaba la casa de Alzarello, que era la persona esa, y estaba la casa de nosotros. A la mano izquierda estaba todo el hipódromo, que el hipódromo no era hipódromo, claro. Eso fue más tarde. Sí. El hipódromo era la casa veraniega del coronel Julio J. Martínez. El coronel Julio J. Martínez era casado con una señora muy rica, era dueña de toda la 6ª sección del departamento de Rocha, con la Laguna Merín, el río Cebollatí, todo eso, vía Correa. Entonces ahí era la casa de veraneo de ellos. Ahora, ¿qué relación había entre Julio J. Martínez y la señora Villa Correa, que lo conocía? Él no, pero él la conocí. Al fondo estaba la chacra Don Facundo, que todavía existe. Entonces, porque ahí no había, ahora es el barrio fraccionado, pero era todo campo. Claro. Entonces, ahí vivía mi tío Facundo, que prácticamente vivió muchos años ahí hasta que se fue para Montevideo. Por lo tanto, era, diríamos, un triángulo familiar. Estaba mi padre con la carpintería, Julio Martínez con su señora, que eran los suegros de mi tío Facundo, y tío Facundo acá, que estaba allí con su señora y su hijo. Así que nosotros estuvimos allí unos 3 o 4 años. ¿Cómo te digo? Pepito nació allí, y bueno, de esas cosas que no sé, le di una diarrea, por más que lo vieron y todo, el niño, según mis hermanas mayores, murió en sus brazos. Y yo estaba de gestación en el vientre de mi madre de 6 meses. Por lo tanto, esa circunstancia en mí trajo un padecimiento, ya les digo. Sí, es que cuando leí algo de la parte de su nota que hablaba justamente del nacimiento o su padre fue un bote porque hubo una inundación. No, escúchame, allí el arroyo de Rocha prácticamente se cruzaba por donde está el marco de la Plaza La Peire. Sí. Ahí había un puente. Entonces el puente, yo no sé si el puente Martínez, que lo llamaban Martínez precisamente por Julio J. Martínez, que fue un jefe de policía, bueno, muy rico, la mujer era muy rica, sí. Era todo eso. Entonces yo estaba en vía, bueno, se murió mi hermanito y mi madre quedó desconsolada. Y todas mis hermanas, que ya tenía 8 o 10 años, esperaban la llegada de este otro hijo, que en aquel tiempo no se sabía qué iba a ser. Claro. Entonces todo el mundo estaba deseando que yo naciera porque llenaba el vacío de la muerte de mi hermano. Entonces yo nací, él murió el 5 de febrero de 1930 y yo nací el 5 de mayo de 1930, o sea, a los 3 meses. Bueno, te podrás imaginar que era una creciente tan grande, que el agua ya entraba por el zaguán de la casa y ya entraba también, estaba en las patas de la cama. Entonces, desde luego, a las 3 de la mañana. Entonces mi padre dijo que la pobre doña Juana Lazo, que en aquel tiempo era la partera que existía en Rocha, dice, hay que irla a buscar porque ¿cómo pasa la persona? Entonces vio un bote con un vaquiano, que en aquel momento había todo allí alrededor. Seguro. Entonces vino a buscar a doña Juana en el bote y lloviendo a cántaro llegó doña Juana a atender a mi madre de mi parto. Y ahí nació ahí nació Juan Alba. Vamos a hacer la pausa y le voy a dejar la pregunta planteada para la vuelta de la misma porque estuvo muy bueno también lo que leí
tuvo que aprender a hacer hasta de enfermera y saber sí, colocar sí. inyectables. Sí. Eso me lo cuenta después. Sí, te lo cuento después. Estamos compartiendo una charla espectacular con alguien que es un referente dentro de la educación de Rocha. No sé si ella lo siente así, pero realmente nosotros quienes estuvimos en el liceo con ella y conociéndola, ha sido para todos creo que muy reconocida. Alba Machado Saralegui, Juana Alba, como quiere que le digamos. Vamos a la pausa y entramos ya en el segundo bloque. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. Ego presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graff, Óxido y la nueva colección África. Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú. Más de 12 años nos respaldan. Aceptamos todas las tarjetas. Descuentos especiales. Te esperamos. Ramírez, esquina 19 de abril, teléfono 4472-6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego, solo moda. Te invitamos a conocer todo lo nuevo que Clave de Gol tiene para ti. Gran variedad de instrumentos musicales y accesorios, indumentaria deportiva y zapatos de fútbol de primerísimas marcas. Y no te pierdas las grandes ofertas en guitarras eléctricas e instrumentos de viento a un precio de locos. ¿Te parece poco? Te damos un 10% en discos de artistas nacionales. Nadie te brinda más. Te esperamos en nuestro local en Paseo Dagoberto Paz Mendoza 123, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 15 a 20 horas o por el teléfono 4472 8612. Clave de Gol. Sin dudas, un verdadero paseo cultural. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del doctor Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho, amigos en quien confiar. Repromax, 24 años creciendo juntos. Ventas y reparaciones de equipos de oficina. Todo en papelería. Distribuidor oficial Olivetti, Samsung, Canon, Acer, Toshiba, Minolta, Brother, Kyocera y Oridata. 3 casas, 25 de mayo 115, 25 de agosto 107 en Rocha y Sarandí 788 en Maldonado. Ven a comprar lo que quieras en Superuru. Tienes todo lo que puedas precisar. Seguro que encontrarás todo lo que buscas, con precios que no verás en ningún lugar. Superuru, Superuru, precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru, precios bajos todos los días para tu hogar. Decir el Vasco es decir carnicería, calidad a la vista. Con su clásica picada de 100 pesos y los chorizos de la casa, 2 kilos por 150 y la oferta semanal. El Vasco, Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo.
Continuamos con la profesora Juana Alba Machado Saralegui y le dejaba eso preguntándole, que también me llamó la atención. Ayudó a su mamá porque su madre justamente era muy enferma. Sí, mi madre, como Toro Saralegui, tiene una herencia cardíaca. Yo llevo alrededor de 50 primos y tíos muertos de síncope, pero la venida mía al mundo llevó a que mi madre se aferrara a mí, porque había perdido el niño y se aferró a mí. Entonces, prácticamente había, como te digo, una gran simbiosis entre mi madre y yo, que como el niño había muerto de una diarrea, quizás de alguna leche, mi madre me amamantó hasta los 3 años. Hasta los 3 años. Entonces te podrás imaginar que siempre hubo entre mi madre y yo una afinidad muy grande, porque me cuidaban demasiado, muy mimosa, sobreprotegida, y todos mis hermanos, esas fueron mis circunstancias. Una simbiosis increíble entre las dos. Entonces yo ya empecé a crecer, a los 4 años ya fui al colegio de las hermanas, porque mi madre estaba muy grave, y a las 2 más chicas, era yo y la más chica era Teresa, que también fue maestra, muy trabajadora. Entonces a los 4 años yo estaba en el colegio de las monjas, San José. Bueno, después, ella se mejoró, fui a la escuela Artigas, etcétera, pero ya a los 8 años, mi madre estaba tan agarrada a mí, y yo tan agarrada a mi madre, que mi madre, por ejemplo, decía, hazme el favor de prenderme los zapatos. Me decía ella. Y cuando iba a Montevideo, que iba con mi padre a ver médicos, especialistas del corazón, dice, yo voy con Albita porque Albita me entiende mucho y yo voy del brazo de ella segura. Yo le daba una seguridad especial a mi madre, como mi madre me daba una seguridad especial a mí. Entonces mis hermanas decían, bueno, que vaya con Albita porque es la mimosa. Los celos típicos de los hermanos. Pero no era que era la mimosa, yo tenía un amoldamiento a mi madre, como ahora, después de tantos años que la perdí, yo tengo un amoldamiento de poder ayudar y asistir a toda la gente que me necesita. Yo dejo mimosa a la gente. Yo tenía una gran amiga que era Beba Marcicano, que cuando yo iba a Montevideo me decía, Albita, no te demores porque yo te extraño, y sabiéndote en Rocha, yo estoy tranquila. Entonces eso es lo que sentía mi madre. Entonces una vez fuimos a Castillo, ya yo con 15 años, y bueno, también le dio allá las palpitaciones y todas esas cosas, que yo me quedaba asombrada, ¿no? Porque enseguida teníamos que ir a ver el médico. La atendió mucho tiempo, pero en forma extraordinaria, Ángel Madía Delgado, y la atendió el doctor Pertuso. Y muchos médicos, el doctor Ellonar, cuando le daba el ataque al corazón había que correr por todo Rocha, y corríamos por todo Rocha a buscarla. Bueno, entonces... ¿Y ahí aprendió a dar inyectables? El doctor Correa de Castillo me enseñó a darle inyecciones a mi madre. ¿Pero qué edad tenía usted más o menos? Y bueno, 15 años. Entramos a hablar ya de Juana Alba, cuando comienza a transitar la época de su vida como estudiante y ya pensando en irse a Montevideo. Bueno, mira, mi vida como estudiante es, yo empezaría a decirte que empecé, o sea, si yo te fuera a definir quién soy, yo tendría que decirte, soy una persona que trajo un potencial de trabajo en forma innata, con unas capacidades de no nada sobrenatural, nada en el plano de lo sobresaliente, en el plano de lo normal. Por eso yo te digo, cuando yo puedo decirte, mira, soy inteligente, soy una persona con una voluntad férrea impresionante y tengo una afectividad fantástica, o sea, los sentimientos, o sea, las 3 grandes funciones que tiene el hombre en su vida psíquica, porque a veces la persona conoce mucho dónde está el corazón, dónde está el estómago, y no conoce cómo es la vida psíquica. Entonces la vida psíquica, bueno, tendría otro día que hablarte, pero tiene esa conciencia interior y que se da cuenta de lo que tiene, y tiene 3 grandes, diríamos, estructuras. Esa estructura es la de ser racional. Por lo tanto, si somos personas, todas somos inteligentes. Por eso, si yo digo, yo soy una persona inteligente, no me digan que soy vanidosa, no. Soy inteligente en forma normal, como tú eres tú, como tú en todo. Somos inteligentes, somos seres racionales. Exacto. Ahora, es evidente que esa inteligencia hay que aprovecharla y cultivarla.
porque si yo me siento a mirar el cielo, no pongo en práctica todo mi organismo. Claro, la inteligencia va de la mano con el esfuerzo también, el La trabajar, el inteligencia desarrollarla. Es una estructura, no está... Hay mucha gente que es muy inteligente y no la aprovecha. No, porque no tiene voluntad. Claro, la voluntad, pasa en todos los ámbitos. Ahí está, la voluntad es la otra estructura que te lleva a la acción. Exacto. Después de un trámite de deliberación y de decisión, ahí es todo interior, intrapsíquico. Pero cuando ya vas a ejecutar, tienes que hacer lo que resolviste. Si tú no haces lo que resolviste, no estás desarrollando tú. Claro. Y la otro aspecto muy, pero muy importante es la afectividad, el sentirse contento, el sentirse feliz de lo que yo estoy haciendo. Me siento cómodo, acá ahí es digamos, la vocación. Entonces yo, como te dije, veía a mi padre trabajar, ya tenía 13 años, ilustraba a mi padre y todo, y yo después que él se iba a tomar mate con mi madre, yo agarraba la tablita e ilustraba. Y vine y le dije, a ver papá, era muy exigente y no quería que le agarrara el martillo porque la martillada mía no era la de él. Claro. Pero son cosas muy interesantes. Entonces me digo, ¿esto qué es? Dice, es una tabla que ilustré yo. No, la ilustré yo. Tú ilustraste esa tabla porque así, en esa época, que ahora ya no existe, se ilustraba goma laca. ¿Qué era la goma laca? La goma laca era una goma que salía de un árbol, creo que un árbol de allá por Europa. Entonces esa goma laca se secaba y quedaba como escamas, y esa goma se disolvía en alcohol y se hacía un líquido, mitad alcohol y mitad goma laca, y ahí se hacía una muñeca que era una tela muy fina que no raspara y algodón. Entonces hacíamos una muñeca así y eso se pasaba, dejaba secar y se volvía a pasar, y de ahí, por eso le llaman lustra muñeca a mano, pero ahora todo se pasa a pincel, ahora todo es pincel. Sí, hasta el spray también, hoy. También. Ha cambiado. Ese era esos oficios que a veces se dejan, pero maravillosos. Yo el otro día hablaba con Juan Luis Martínez y me hablaba del pantalonero. Sí. Digo, gente que se dedicaba a arreglar los pantalones. Sí, como no. El zapatero también del barrio, el de la esquina, el que arreglaba los zapatos. Entonces transamos, digo, tú dices, yo te pago lo que tú haces, pero tienes que levantarte a las 8 de la mañana, o sea, tenía que hacer el horario que ese es el ejemplo que educa a los hijos. Los hijos, más que hablarle el padre y más que pegarle, que estoy contra toda violencia doméstica, el ejemplo, si tú ves un padre que duerme hasta mediodía, tú eres haragán y duermes hasta mediodía. Pero si ves un padre que a las 8 de la mañana todos ya están levantados para la escuela, para el trabajo. Mi padre a las 8 de la mañana ya estaba martillando en el banco carpintero. Entonces dice, bueno, ahora tú ilustra lo que yo hago. Digo, bueno, pero eso fue una enseñanza que después durante la vida la pudo desarrollar. Sí, ahí nomás ya empecé a trabajar. A los 15 años era carpintera, sobre todo ilustradora. ¿Y con la plata que le pagaba a su papá qué hacía? ¿Qué compraba? Así tendría que comprar cantidad. Yo tuve nunca reloj, pulsera. Como ahora los chicos ya tienen... Porque todo eso valía un sueldo prácticamente. Cuando yo me empleé en catastro, que después te cuento cómo fue, el primer sueldo era para comprar un reloj Omega, en los de Manzoni, lo de Bruto Manzoni. Entonces, yo estaba en catastro y yo no tenía el horario. Entonces, yo por el sol del corralón, atiende, por la inclinación del sol del corralón, el del corralón vecino, ¿verdad? Sí, iba imaginando la hora que estaba. Sí, yo iba imaginando, cuando el sol caía vertical, eran las 12 a la 1, entrábamos a la 1, pero cuando ya el sol estaba inclinado, ya era la hora prácticamente de ir a merendar, ¿no? Entonces yo calculaba... ya tenía todo detallado. Sí, de tanto observar, claro. ¿no? Entonces, después cuando ya iba cayendo la noche, depende de la estación, yo entré en septiembre, el 1 de septiembre de 1947. Entonces yo lo primero que hice cuando agarré el sueldo, que fueron 60 pesos, me fui a Lo Manzoni y me compré un reloj Omega. Y ahí salió, vamos. Y ahí salí con el reloj, pero ancha, porque nunca les di el reloj. Claro. ¿Estudió psicología? No, primero, mira, yo enseguida que terminé el liceo,
como todas las chicas en aquella época, no había nada que hacer, te podrás imaginar. Lo único que había era el Instituto Normal, creado por el profesor Rosalío Pereira, una figura extraordinaria. Ese sí que fue un referente de corazón, junto con la señora Marina Moreno, que fue mi maestra de 6º año, un referente de anoche lo supe, yo no lo había, anoche lo supe, que terminábamos el liceo y lo que tenían plata iban a Montevideo. No, yo no tenía plata, mi padre era el que trabajaba para toda la gente, para todos mis 8 hermanos, mis 8 personas, ¿no? Entonces, íbamos a Rosalío. Rosalía se cobraba algo mínimo porque era particular. Los primeros días trabajamos en la casa de doña Juana, que era la madre de doña Lola, que era la madre de Rosalío, en la casa de la madre de Rosalío, ¿no? Entonces te podrás imaginar que todas íbamos allí, pero recién ayer me enteré por una amiga que me dijo, mira que había personas que no pagaban, no sé, a mí siempre me cobró, porque la verdad que mi padre trabajaba muy bien y podía, no era rico ni nada, éramos de clase media. De clase media más bien pobre. Claro, pero podía pagarle la clase podía particular. Pagarle, sí, mi padre era una persona de una moralidad extraordinaria, me decía, no, hay que pagar, que pagar. Bueno, pero había personas que Rosalío se daba cuenta que no podían pagar porque eran personas que habían quedado sin padre, o el padre tenía muy poco el dinero. Entonces él llamaba y decía, mira que si tú quieres hacer magisterio, tú puedes venir acá sin ningún problema de pagar la cuota. Tú puedes venir gratis. Y ahí van los chicos a estudiar. Me enteré, fíjate, con los años que tengo, me enteré anoche cuando esa amiga me decía, mira que yo fui gratis, porque quedé huérfana muy chica, y yo fui gratis siempre a Rosalío Pereira. Fíjate qué interesante eso. ¿Y cómo logra estudiar todo lo que estudió? Porque se preparó y hizo varias carreras. Sí, yo no tanto como varias carreras, no. Yo diría, mi título, yo te lo voy a decir, maestra, sí, profesora, pero con estudios, ¿no? Sí. Profesora de filosofía, sí, graduada y con concurso libre de oposición a enseñanza secundaria. Y paralelamente, cuando yo estaba haciendo el ingreso a magisterio, porque se estudiaba el ingreso a magisterio, que había que dar ingreso para ver si uno tenía las capacidades necesarias, ¿no? Sí. Entonces, como te digo, mi tío Facundo venía cada 15 días y en ese momento era el director general del Catastro Nacional. ¿Fue la primera mujer usted en trabajar en Catastro? Sí, fue la primera, sí. Entonces, y soy la única que queda. Después de 67 años que han muerto todos, soy la única que queda. Fíjate tú qué responsabilidad. La verdad, increíble. Los otros días, bueno, te cuento. Entonces, porque como decía San Agustín, se me atropellan todas las imágenes. Bueno, entonces llegó el momento en que nosotros, venía mi tío Facundo y venía por la casa de los Praderes, o sea, del suegro de Juan Luis, que la señora de Rosita. Éramos primas hermanas, la mamá de ella era hermana de mi padre, Nique Machado. Entonces, y dice, bueno, esta tarde se van todos porque yo vengo a descansar, pero quiero estar con toda mi familia. Entonces íbamos todos. Y yo, observadora siempre, veía que toda la gente desfilaba a la chacra de él, La Foresta, allá, como te digo, caminando hacia el hipódromo al terminar la calle. Entonces todos iban a pedirle trabajo, porque era un hombre de muchos recursos, tenía toda la oficina de catastro, claro, y además era un hombre muy vinculado con Valdomir, como te digo. Entonces te podrás imaginar que era la carta blanca. Entonces yo un día dije, pero así como le da empleo, no le preguntaba si era blanco o colorado, en aquel tiempo no existía el Frente Amplio. Si podía echar una mano, le daba una mano. Él decía, ¿te gusta trabajar? Pero no vas a ganar, no. Entonces, no me importa si eres blanco o colorado, pero tienes que trabajar, acá hay que trabajar, como decía San Pablo, el que no trabaja no come. Entonces yo agarré, yo me avivé, ¿viste? Tenía esas cosas de ímpetu. Entonces y curiosidad de lograr llegar a más cosas. Sí, porque en mi casa mi padre trabajaba, pero es evidente que éramos 8. Claro. Y mi hermano mayor también trabajaba, también ya había empezado a hacer mecánica, y mi madre enferma. Y los médicos no cobraban nada, pero es evidente que muchos médicos después, las señoras, mandaban a hacer muebles.
Entonces los muebles mi padre tenía que hacérselos gratis. Así que fíjate tú que era una cosa. Entonces yo le dije, tío Facundo, yo veo que tú das trabajo. Yo quiero trabajar. No, de ninguna manera, tú tienes que estudiar. Pero también voy a seguir estudiando. ¿Y para qué quieres trabajar? Para ayudar a mi padre en todas las necesidades que tú no sabes, pero nosotros tenemos. Nosotros tenemos que tener un empleo. Entonces dijo, bueno, en cualquier lado, pero menos en catastro. Que no diga la gente, porque los machados de mi estirpe, todos son muy moralistas, muy éticos, muy responsables. Entonces dijo, pero todo en todos lados, menos en catastro. Que no digan que yo estoy empleando a sobrinas. Y había empleado a todo Rocha. Claro. Y ahí entró en catastro. Entonces, pero no me resolvió nada. Esto fue en marzo, que yo empecé a estudiar. El 1 de septiembre estaba mi padre y mi madre durmiendo y dijo, no, mira, que tengo una noticia muy grande para darte, porque habló tu tío Facundo que mañana vayan a la 1 con tu padre y se presenten en la oficina de catastro que te consiguió un empleo. Te podrás imaginar que yo con mi hermana pasamos para nuestro dormitorio, salté para arriba y digo, bueno, la abracé y le dije, bueno, aquí empezó mi carrera. Voy a ser profesora de filosofía, tenía 17 años, voy a ser profesora de filosofía y voy a ser directora general del departamento de Rocha de Catastro. Así lo dije. Y lo logró. Y así lo logré. ¿Cómo fue? Breve, porque vamos a ir a la pausa y vamos a entrar ya en el último bloque y ahí vamos a mostrar algunas cosas que quiero que usted me defina. ¿Cómo fue cuando comenzó a trabajar? ¿Eran todos hombres? Sí. ¿Hubo discriminación? No. ¿No? No, ya te lo voy a explicar. O sea que en aquel momento fue aceptada como un compañero más. Fui aceptada como la hija del director. Con un respeto. Bueno, ahora, yo a catastro iba de edad de 5 años. Con el padre a visitar a mi tío. ¿Seguro la conocían? Entonces él ya había hablado con el jefe, que era Arturo López Blanquet, muy conocido mi padre, todo, porque mi padre conocía a todo el mundo. Y yo iba, como te digo, de 5 años a catastro a verlo a él. Sí. Entonces él le habló a López Blanquet y le dijo, va a ir mi sobrina, que es una niña, pues tenía 17 años. Ni me pintaba yo en aquella época. Entonces yo vivía para estudiar y para cuidar a mi madre, nada más. Entonces va a ir, les pido el comportamiento mejor que ustedes puedan tener, porque ella es una jovencita. Y yo la empleo en catastro porque busqué por todas las dependencias del Estado y no encontré un ambiente para que mi sobrina tan jovencita fuera en ese ambiente. La llevo a catastro. Él buscó en todos lados, menos en catastro, pero llegó un momento en que él se dio cuenta que una jovencita como yo no podía estar en un ambiente de gente que no me conocía. Claro. Entonces me empleó en catastro. Para que se sintiera cómoda. Entonces ahora yo entré el 1 de septiembre y bueno, mi padre habló y me dejó y entonces dijo, ¿usted qué se va a hacer? Escribir a máquina. Y bueno, dice, vamos a darle la copia de arrendamientos. Entonces allí yo pasé semanas copiando, me aburría impresionante porque era copiar. Entonces le decía yo a López Blanquet, ¿usted no me daría alguna cosa más difícil? Porque yo me aburro copiando eso. Pero al otro día de yo estar en catastro, habló mi tío Facundo, que era el director general, nada menos, fíjate tú, director de toda la República. Y entonces yo dije, ay tío, yo no sé cómo hablarle, si hablarle de usted o hablarle de tú, porque ahora usted es y tartamudeaba de tanta emoción, ahora usted es mi director general, y yo cómo le hablo, en calidad de sobrina o en calidad de empleada, de funcionaria, y era la última funcionaria claro. Un contrato de 4 meses nada más era, ¿cómo le hablo? Y entonces dijo, no, tú sigues siendo mi sobrina. Por lo tanto, tú tienes que tratar, yo sigo siendo tu tío,
Acá no hay grados de director. Desde luego que en la oficina tienes que respetar a todos, pero acá yo sigo siendo el tío Facundo. Me sigues hablando del tío Facundo y de tú como me hablas. Qué bueno. El primer sueldo fue cuando se compró el reloj. El primer fue el reloj Omega, los Danzoni. Es que espectacular la historia. Vamos a hacer la pausa para meternos ya en el último bloque y hablar de lo que fue su vida como profesora. Sí. Tantos alumnos que pasaron, tanta gente que conoció, su realización como ciudadana, no solo como educando. Como experta catastral, tengo 2 profesiones. Bueno, ahí tiene, más cosas le Sí, sumamos. 2 profesiones, experta catastral, que me encantó catastro hasta ahora. Hablamos del teatro, donde ella fue una de las impulsoras de que el teatro se mejorara, se tratara de Es que no se solucionar. incendiara, que estaba por incendiarse. Bueno, hay muchas cosas más. A la vuelta de la pausa, seguimos charlando con Juana, Machado. Juana, Alba Machado, Sara Ley. Ven a comprar lo que quieras en Superuru. Tienes todo lo que puedas precisar. Seguro que encontrarás todo lo que buscas, con precios que no verás en ningún lugar. Superuru, Superuru, precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru, precios bajos todos los días para tu hogar. Superuru, Superuru, precios bajos todos los días. Te invitamos a conocer todo lo nuevo que Clave de Gol tiene para ti. Gran variedad de instrumentos musicales y accesorios, indumentaria deportiva y zapatos de fútbol de primerísimas marcas. Y no te pierdas las grandes ofertas en guitarras eléctricas e instrumentos de viento a un precio de locos. ¿Te parece poco? Te damos un 10% en discos de artistas nacionales. Nadie te brinda más. Te esperamos en nuestro local en Paseo Dagoberto Paz Mendoza 123, de lunes a viernes de 10 a 12 y de 15 a 20 horas, o por el teléfono 44 72 86 12. Clave de Gol. Sin dudas, un verdadero paseo cultural. Ego presenta sus marcas Uniform, Lolita, Spy, Leslie Graff, Óxido y la nueva colección África. Contamos con accesorios, bolsos, carteras, bijú. Más de 12 años nos respaldan. Aceptamos todas las tarjetas. Descuentos especiales. Te esperamos. Ramírez, esquina 19 de abril, teléfono 4472 6025. Podrás ver todos los adelantos en nuestro Facebook. Ego Rocha. Ego, solo moda. Decir el Vasco es decir carnicería, calidad a la vista. Con su clásica picada de 100 pesos y los chorizos de la casa, 2 kilos por 150 y la oferta semanal. El Vasco, Luis Alberto de Herrera y Avenida Italia. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del doctor Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho, amigos en quien confiar. Repromax, 24 años creciendo juntos. Ventas y reparaciones de equipos de oficina. Todo en papelería. Distribuidor oficial Olivetti, Samsung, Canon, Acer, Toshiba, Minolta, Brother,
Kyocera y Oridata. 3 casas, 25 de mayo 115, 25 de agosto 107 en Rocha y Sarandí 788 en Maldonado. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. Ingresamos en el último bloque donde no da un programa, tendrían que No ser da, 2 o como te 3. dije. No da, porque Trabajó muchísimo por el Teatro de Rocha, sí. Trabajó muchísimo educando y enseñando. ¿Cuántos años como profesora? Mira, yo tengo 60 años de profesora activa, o sea, aquella que va al pizarrón, explica todos los conceptos, de tal manera que este brazo, tengo las consecuencias de escribir tanto en el pizarrón que este brazo se me reventó ahora de vieja, todos los tendones y los músculos. Entonces prácticamente esto lo muevo muy bien, pero este ya escribió 60 años en el pizarrón, 60 años. Entonces te podrás imaginar que eso deja rastros, ¿no? Pero tuve 34 años en catastro, sí, que prácticamente soy experta catastral, o sea, soy una técnica catastral, no tengo el título de agrimensor ni nada de eso, pero fíjate tú que conocí todas las profesiones, agrimensor, que medía todo, la superficie, escribanos, abogados. Yo soy una especialista en estudiar títulos, por ejemplo, de propiedad, porque todo eso era mi trabajo, y después fui directora departamental de catastro, con un concurso de oposición entre todos los funcionarios de catastro. Pero yo ya había hecho otro concurso anteriormente que me daba mucha experiencia, que era el concurso de filosofía, que comprendía filosofía en sí, metafísica, comprendía lógica, comprendía psicología, comprendía moral y sociología. Entonces tuve que estudiar mucho ahí, y me presenté, éramos 80 y quedamos 4. Y entre las 4 que quedamos quedé yo con el concurso ganado, y fue así que elegí los preparatorios, ¿no? También estaba Lenín Prieto en otros preparatorios, pero yo elegí los preparatorios, y ahí estuve y después Rosalío, cuando yo empecé a estudiar psicología, me pidió que fuera a dar psicología en el Instituto Normal, que fue donde primero me inicié como profesora, en el año 55. Entonces ahí estuve, en el Instituto Normal estuve 28 años, enseñando a maestros. Entonces ahí tuve que estudiar otros enfoques de la filosofía, que fue en el primer lugar fue la primera disciplina de todo el pensamiento reflexivo. Sí. Ahí empecé a estudiar psicología del niño, psicología del adolescente, y también empecé a estudiar, pero ya con profesores en Montevideo, que viajaba diariamente, todo lo que era psicoestadística. O sea, si tú me preguntas, una clase buena, ¿qué quiere decir un rendimiento bueno? Entonces yo te puedo decir, una clase buena es aquella que el 60% de los niños trabajan, son inteligentes y rinden. Un 20% quizás son superiores, y un 20% hay algunos que no rinden lo necesario. O no les interesa. Sí, o también las circunstancias del hogar. También, sí, claro. Eso, ¿no? Sí, entonces, por supuesto. Eso es lo ideal. 60% de niños rápidos, el 60%, lo más grueso de la clase, de niños normales, estudiosos, y después el 20% niños que tienen dificultad o que no les gusta estudiar, que van porque los mandan, ¿no? Exacto. Entonces esa es la psicopedagogía, que me hice especialista en esto con una señora, América Rodríguez Trías de Ortega, que era lo mejor, junto con Tuana, era lo mejor que había en el país, con Elida Tuana, que también fue directora del Instituto Normal. Alba, un número, ¿se imagina cuántos alumnos pasaron? 40.000. Tengo 40.000 alumnos, porque entre que trabajé en el Instituto Normal, como te digo, en esas materias para ser el maestro, entre lo que trabajé en los 2 preparatorios con clases de 50 y de 60 personas, ¿no? Prácticamente yo calculo que los 34 años que tuve en el liceo también, los 28 años que tuve en el Instituto Normal, tengo alrededor y trabajé, 34 en el liceo, trabajé 38 años, porque hice una ayudantía con la señora Laura Yadó de Mucio, ¿no? Antes de hacer la carrera de psicología y de filosofía. 40.000. Entonces quiero, y aprovecho este medio que estoy llegando a todos los hogares, para decir una experiencia muy linda que tengo. Por lo general era muy exigente,
muy exigente. En mi clase no había ningún tipo de indisciplina ni relajos, como otros profesores que no dominan la disciplina y aquello es un relajo corrido. No. Era muy exigente para dar las clases como las preparaba, que las preparaba y llevaba toda la preparación de la clase, habiendo estudiado muchos libros, y que ellos atendieran, porque ellos tenían que estarse formando. Entonces, eso dejó, no obstante yo ser muy exigente, pero por otro lado, los formaba, los quería tanto, porque yo soy una enamorada de mi profesión, de mi vocación de docente, que de pronto estaban cansados, porque había horas que eran 1 hora y media, había horas de 90 minutos. Sí, claro. Entonces yo decía, bueno, ya están cansados, vamos a saltar. Entonces todos saltábamos. Y más en el invierno, que estaban duros de frío. Y bueno, las condiciones del liceo tenían un techo de olmenico, no tenía cielo raso, era un frío impresionante. Vamos a saltar, todos saltábamos. Eso sí, cuando yo digo, ya está, basta. Volvemos. Ah, sí, yo hacía cualquier cosa con los chicos. Además, le pregunto porque fue profesora de distintas generaciones. Sí, o sea, de muchas generaciones. Pudo haber sido profesora de mis padres. Sí, del hijo. Y después del hijo. Nieto también. Exacto. Sí. ¿Fue notando el cambio generacional? ¿Fue notando el cambio en el mundo que hubo? Bueno, yo, a decir verdad, no lo noté tanto. Porque, claro, como ya te digo, los rendimientos son, estadísticamente, como yo te digo, no todo el mundo es sobresaliente, ni todo el mundo es burro, en una palabra, o es anormal, o tiene una voluntad que no lo hace. Hay alumnos que yo digo, banco arriba y banco abajo, porque son de esos que se sientan, te miran, pero están pensando en cualquier cosa y no rinden nada. Pero eso es también la habilidad del profesor de llevarlo, de motivarlo. Entonces prácticamente yo te puedo decir que, y esa es mi gran satisfacción, por eso todos los alumnos míos, que hay algunos ya, pero viejos, ya jubilados. Sí, o como nosotros ya estamos entrando... No, pero tú no tanto, tú no tanto. Pero hay gente que, bueno, que yo fui profesor de cuando tenía 30 años y era un jovencito, y ahora han pasado 30 años más, que a veces no lo conozco porque lo encuentro y digo, profesora, ¿qué me van a presentar? La profesora, soy profesora mía. Y encuentro uno pelado, panzón, y digo, ¿tú quién eres? Fulano de tal. ¿Y tú me conoces, profesora? Claro, que yo te dejé ver un jovencito. Claro, y ahora está de 30 años, con 17 40, años, 18. Claro. Entonces, pero yo dejé un recuerdo en los alumnos tan formidable, que a veces voy por la calle y me dice, ay profesora, ¿cómo le va? Qué bien que está, usted siempre tan arregladita, me dicen, y esos sombreros que tiene, yo soy loca por los sombreros, y los sombreros me abrigan la cabeza y por lo tanto soy hipertensa y me abriga la cabeza. Ajá. Bueno, tanto en el verano como en el invierno. Dice, ¿y tú quién eres, querida? No se acuerda de mí. Bueno, dime el nombre, yo de todos los nombres, pero tu rostro me trae. Yo soy fulana de tal. Profesora, ¿por qué no me hace feliz? Y digo yo, ¿me pides que yo te haga feliz? ¿Por qué? Porque yo la escuché hablando de la felicidad en la clase cuando usted era profesora y ahora yo no soy feliz. ¿Por qué no me hace feliz? Y digo, bueno... No puedo creer que leían eso. Sí, es de ponerse a llorar, la abrazo y me pongo a llorar junto con ella, porque me piden que les haga feliz. Lo que pasa es que vivimos de una etapa donde usted, profesora, y nosotros vivimos en un momento donde solamente estudiar y nuestros padres tenían todas las obligaciones. Exactamente, así. Vivíamos felices, contentos, porque era el momento, nuestra exigencia era estudiar. Exactamente. Estudiaríamos o no. Después se recibirían o no de lo que quisieran, pero cuando pasan los años y uno ve que se traslada todo a nosotros, claro, ahí es cuando las obligaciones cambian totalmente. Bueno, ahora tú me dices si noté el cambio. Yo en sí no noté el cambio porque mi clase era para estudiar. Sabían que conmigo no había relajo ninguno, había que estudiar y había que estudiar. Si un día dicen, profesora, denos la clase al sol. Sí, les voy a dar, que hacía mucho frío, les voy a dar la clase al sol, pero nada de bochinche, es clase, sigue siendo clase. Y bueno, y salíamos al sol y seguía siendo clase. ¿Cómo llevó con la dictadura su época de docente? Bueno, me corrieron varias veces. ¿Por qué? Porque allí te decían, no vino tu sueldo y por lo tanto te corren.
Y tú tenías que decir, ¿por qué? Si yo no he hecho nada, ¿por qué? Y bueno, porque no solamente, esto es muy interesante lo que te voy a contar, no solamente mandaban los altos mandos, sino que también los chicos mandos también se inflaban de tal manera que también querían mandar, y si de pronto una persona conmigo no simpatizaba, decía, a esta la corremos, no le pagamos y que se vaya. Era el más papista que el Papa. Bueno, entonces ahora festejamos, bueno, no sé, tantos años del departamento de Rocha. Ajá. Entonces vienen y me dicen, profesora, usted fue nombrada inspectora de filosofía. Bueno, nombrada inspectora de filosofía, sí, tiene que ir a Montevideo, y me decían todo, bueno, tú tienes que aceptarlo, tú tienes que aceptarlo. Digo, pero, bueno, yo no puedo creer, yo no sirvo para andar en Montevideo, que no conozco nada, ir al cerro, ir a todos lados. Y en esa época, te podrás imaginar que te estoy hablando del año 78, no habían las inseguridades que hay ahora, que no pueden salir en Rocha. Entonces fui allí, estaban todos los inspectores, y yo le dije al director estaban todos los militares, entonces yo le dije al director de secundaria, mire señor, yo acabo de dar un concurso y yo me gustaría trabajar en mi pueblo, porque yo tengo otro trabajo que es catastro, que lo tendría que dejar. Y yo no me animo, soy una paisana, yo vivo en el medio mío, en Rocha, pero yo, que usted me mande a hacer una inspección a las 10 de la noche al cerro, creo que no voy a tener condiciones. Claro. Así que, bueno, usted hace lo que quiere, señora. Bueno, yo le agradezco mucho. Entonces vine acá y presenté la renuncia. Bueno, la saco para también saber algo de lo que fue su lucha permanente y después... por la cultura. Por la cultura y por el teatro. Sí. ¿Se iba a incendiar el teatro? Bueno, mira, yo entraba a misa y me encuentro con José Pereira, que es un símbolo del teatro, sí, ¿no? Actor. Entonces, muy amigo mío, entonces me dijo, mira Alba, tú con la amistad que tienes con los Ríos Correa, porque yo era muy amiga de la familia Ríos Correa, de las tías de Irineo que vivían allá en Río Grande. En Brasil, sí. Fui con el coro y allí nos conocimos todo, pero ellos eran muy amigos de toda la familia Salarigui en Castillo, porque ellos tenían la estancia Gamarra en el corazón de Castillo. Bueno, entonces dice, tú pídele a Irineo que prácticamente cierre el teatro, porque mira, cuando prendemos la consola, el chisperío por todos lados, y eso que tiene 100 años, y todo es madera, y todo es tela, se va a incendiar y va a quedar un agujero. Entonces yo fui, y yo hice, en ese momento formé lo que se llamaba los Amigos del Teatro. Todos éramos docentes jubilados, Marita Ramela, por ejemplo, la Tona Mesías. El único que no era maestro jubilado era el Pochito Feola, que trabajó muchísimo. Entonces le pedimos y él dijo, bueno, muy bien, voy a decretar que se cierre el teatro y ustedes se hacen cargo del reciclaje. Y plata, bueno, eso tienen que verlo ustedes. Atiende, ¿cómo reciclar un teatro sin plata? Claro. Entonces, conocíamos, yo era siempre fui gente de teatro, de conocer mucha gente, y entonces le pedimos a Dar Esther, una actriz de primer orden, tipo de las grandes actrices de nuestro país, junto con China y de todos esos Candó y toda esa gente, y le dijimos, ¿tú no nos podrías ayudar a dar las obras que tú sabes, que con la Edad del Viento, Mano a Mano, bueno, obras hermosísimas, pero gratis? Porque nosotros te pagamos todo el viático, pero lo que saques de la entrada nos dejas a nosotros para ir reparando por lo pronto la consola, que no se vaya a incendiar el teatro. Y ella dijo, pero con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, así fue que ella vino unas cuantas veces acá, pero no venía al teatro porque estaba cerrado. Iba al Club Social, Madame Curie, por ejemplo, que fue fantástica, esa fue con Lidia Telles, la dimos en el Club Social Rocha, después la dimos también en el Club Social Rocha otra, y dimos también en el Cine Club. Y ahí se recaudó se recaudó de tal manera y toda la gente nos ayudó, ¿no? Toda la gente nos ayudaba. Y ahí no dejamos incendiar el teatro, pero no teníamos para repararlo así con todo lo que lleva un teatro. Fue también, Alba, una de las precursoras de la coral municipal. Sí, pero yo entré en el segundo año. Segundo año. O sea, la coral se inició en el año 46. Y yo vengo a ser fundadora porque trabajé 30 años en la coral.
yo me entré en el año 47, ¿no? Pero también te puedo decir, ya que me estás preguntando todo, sí, que fui fundadora, yo fui fundadora del hogar femenino. Del hogar femenino. Del hogar femenino de Rocha, porque en Rocha había un hogar de varones. Sí, sí, claro, toda la vida. Toda la vida. Entonces, las niñas que tenían problemas en hogares que no las atendían, se las sacaba. ¿Y dónde iban? Iban o a la comisaría, que no era ambiente para niños, claro, o iban a el hospital. Le voy a mostrar algunas fotos. Bueno. Y usted me dice qué ve cuando le muestro estas fotos. Bueno, yo te puedo decir quién es o la Madre Teresa Calcuta y usted... Bueno, para mí es el símbolo del amor. El símbolo del amor, el símbolo de la caridad, el símbolo de vivir para los demás. Profesando precisamente la religión. ¿Se siente identificada? Me siento identificada. Bueno, déjame ver que yo... Néstor Rosa. Ah, pero... Claro, lo conozco de que era jovencito, por eso ahora está viejo, no lo conocía. Bueno, un gran director, tenía, diríamos, los genes de su padre, que era magnífico, y de su madre, doña Emilia, que eran grandiosos, que fueron los que hicieron el coro municipal, o sea, la coral del Este, junto con Enrique Simón en Salto y con otro en Durazno. Eran las tres grandes coros que se realizaban. Un gran director de coro y exquisito y creador. Ajá. María Elida Marquiso. Bueno, María Elida Marquiso fue una gran mujer de gran trabajo. Pero ella tenía una enfermedad, por lo tanto, así como trabajaba, echaba abajo las instituciones, lamentablemente. Yo tengo un recuerdo muy negativo de ella, ajá, porque a mí me persiguió toda la vida. Sí. Era una burra que no sabía escribir, era una burra, tenía ese concepto, y entonces el concepto que ella tenía perseguía a esa persona, aunque después me vio de profesora y todo, pero me perseguía en el sentido que ya te ponía el sello, eres una burra, no puedes seguir a nada, no se puede a nada. Etiquetaba. Conmigo lo hizo y con muchas personas más. ¿Qué me dices tú? Que cuando yo, desde luego te podrás imaginar que sabía que era una persona enferma, que tenía sus crisis, etcétera, etcétera, pero muy trabajadora, muy luchadora, y acá puso mucha... No siendo nacida en Rocha, ¿no? No, era que de Tacuarembó. Exacto, bueno, sí. Entonces ahora, cuando se jubiló fue a la UNI3, que yo también fundé la UNI3. Entonces le dije, venga María Elida, usted toda la vida me ha perseguido. Si usted cree que va a venir acá a deshacerme la UNI3, está equivocada. Si usted no se comporta bien, yo la voy a correr. Así que ya tiene. No, quédate tranquila, no. Cambió totalmente y fue mi alumna, atiende. Fue mi alumna de la clase Ayudar a Vivir, que yo daba, que era el adulto mayor porque tenía que seguir en actividad. Y trabajó conmigo inclusive en un taller y recibí una tarjeta de ella, ya con letra muy temblorosa, diciéndome, perdóname todo lo que te hice, eres una persona de bien y sabes mucho. Está bueno, ¿no? Está bien. A pesar de haber pasado un momento difícil. Sí, pero mira que era con todos, no era conmigo sola, con muchos. Usted habló de él, por eso cuando me lo nombró le dije vamos a hablar de él. Bueno, Rosalío Pereira es un ser tan capaz, de una inteligencia tan clara, de una vocación de educador nato, que nace para la función, de una ayuda a todo el magisterio rochense. Ya te lo dije, que era el que fundó antes del año 30, me parece, el Instituto Normal, que lo oficializamos, porque yo estaba en la comisión, en el año 1965. Entonces, ¿quién terminaba magisterio y no tenía un padre rico que le pudiera pagar la pensión o le pagar un apartamento en Montevideo para seguir una profesión universitaria? Iban todos los rosarios. Entonces era un mostreo de gente pobre. Y él con ese amor que tenía, porque no solamente era brillante en la inteligencia, vocación de enseñar. Sí, era brillante en cómo hacer
que el joven aprendiera, aunque no tenía medios para pagarle la cuota. Era brillante. Hablando de filósofos, le puse Sócrates porque no sé. Pero déjame. Ah, sí, bueno. Sócrates, una de las fotos tantas que hay hoy en internet. Sí, yo tengo que la traje, no sé dónde lo compré en un viaje a Europa, lo tengo muy lindo en mi escritorio. Bueno, Sócrates, yo creo que fue el primer filósofo en el siglo IV antes de Cristo, porque la filosofía se remonta 2500 años, desde 2500 años de este momento, o sea, 500 años antes de Cristo. Y Sócrates fue uno de los grandes filósofos que le dio un giro a la filosofía. ¿Por qué? Porque los filósofos en sí, los primeros filósofos eran materialistas en el sentido que se preguntaban, porque la filosofía es pura reflexión, ¿verdad? Sí. Es pura reflexión. Entonces le preguntaban, se cuestionaban cuál era el principio que había hecho el mundo. Pero ¿el mundo cuál? El mundo terrenal, el mundo de los planetas, el mundo de la materia. Entonces uno decía, es el agua. Tales de Mileto decía, era el agua, todos se transforman en agua. Otro decía, no, era el aire. Otro decía, no, es un principio X. Sí, un principio X que hay que buscarlo. El apeirón decían. Otros decían, no, es el agua, el aire, el fuego. Pero Sócrates apareció como un gran filósofo de la conciencia, del hombre por dentro. Por eso yo te decía hace poco rato. Nosotros sabemos dónde tenemos los ojos, dónde tenemos la nariz, dónde tenemos el corazón, pero ¿sabes cómo está formada tu psique, tu espíritu? Entonces Sócrates dijo, un momentito, nada de mirar hacia afuera, vamos a mirar hacia adentro, y hasta el conócete a ti mismo. Claro. De conocerme a ti mismo y para explotar y sacar con el diálogo, porque él usó el diálogo para sacar al alumno todo lo que él tenía dentro, de tal manera que él, te lo digo, parteaba las ideas. ¿Por qué te digo partear? De partir, de parir, de parir. Porque la madre de él era Fenareta, que era partera. Entonces él decía, como mi madre ayuda a nacer los niños, yo voy a ayudar a partear el alma y sacarle el concepto, los conceptos, o irle desarrollando los conceptos en el hombre, en el niño. Por eso fue, en el Conócete a ti mismo, fue el gran humanista que llevó a conocer el hombre. Otro rochense, Julio María Sosa, maestro. Bueno, con Julio María Sosa, yo los otros días le dije, nos conocimos y trabajamos juntos en el Instituto Normal. Que él daba legislación escolar y después fue el secretario de allí. Y hemos seguido una amistad enorme con Cacho, porque Cacho, bueno, es un ser extraordinario. Y los otros días le dije, porque yo cuando tengo algún problema lo consulto a él y a otra amiga. No obstante tener mi criterio, pero siempre es lindo consultar. Escuchar a otro más. Entonces le dije, Cacho, y Cacho no está llamando de continuo a ver cómo estamos, como esto, con el otro, no. Es un amigo que te sigue siempre de cerca, a mí como a muchas personas. Y le dije, Cacho, te voy a decir en vida lo que siento por ti. Tú eres un puntal de seguridad que yo tengo en mi vida. Bueno. Con esa amistad que tenemos. Así que es una bellísima persona. Bá Ferreira es el gran filósofo uruguayo, de una dimensión de reflexión extraordinaria, que tocó, diríamos, los temas más grandes, entre ellos, por ejemplo, la lógica viva de Bá Ferreira, entre ellos los problemas de la libertad y el determinismo. O sea, es un gran filósofo uruguayo. ¿Referente podría decirse? Sí, por favor, otra que referente. Es el filósofo por excelencia que tenemos nosotros. Además, amigo de lo que era la naturaleza, amigo de todos los filósofos de europeos inclusive, ¿no? Así que, y las hermanas, yo tuve el placer de tener una hermana mía, una hermana de él en mi casa, Sara. ¿Por qué? Porque nosotros cuando dábamos estos años, que hacíamos prácticamente un núcleo central básico, hacíamos distintos trabajos de investigación. Y un día los muchachos, que hoy son médicos, en fin, tienen grandes profesiones, los muchachos hicieron el problema de la libertad y dijimos, ¿por qué no invitamos a Sara, que es viva? Y Sara vino.
Y entonces se quedó en mi casa y Sara le habló de todos los problemas y le habló del hermano, ¿no? Un lujito. Otra que lujo. ¿Qué ve Juana Alba Machado Saralegui cuando se ve en el espejo? Bueno, mira, veo a mi persona envejecida, porque es evidente que antes que caminaba tanto, ahora no camino. Veo a mis ojos que ya están dando lo último y le pido a Dios que cuando me muera todavía vea, ¿no? Ya un ojo lo perdí por la miopía, herencia de mi madre. Pero veo también una persona que siguió siendo la misma persona que cuando entró a Catastro no tenía reloj. Qué bueno. Siento la misma persona modesta. Yo soy muy modesta. Yo no me gusta la vanidad, aunque soy muy orgullosa de mi estirpe, de mis padres, de mi familia, de mí mismo, ¿no? Soy una persona excelentemente buena. Nunca le he hecho mal a nadie. Nunca, jamás. Y prefiero decir, como Sócrates lo dijo, prefiero recibir una injusticia y no hacer la injusticia. Es una verdadera distinción, ¿verdad? Está muy bueno. Entonces, esa soy yo, dedicada en este momento a hacer un proyecto magnífico como ese Par Uni 3, aunque ya no estoy entre los dirigentes generales, acaban de hacerme un homenaje y a la sala de actos que hice yo le pusieron mi nombre. Soy la mujer protectora que me gusta proteger a la gente, ayudar a la gente y hacerla feliz. Soy la misma persona de cuando nací y todo el mundo me quiso y me llenó de amor. Yo ahora devuelvo el amor. ¿Qué cosas le quedan más allá de los años? Porque la juventud y las ganas están por dentro. Sí, sí, no, aunque te tenga edad... Además una memoria privilegiada, sí, realmente. Sí, totalmente. La última pregunta que le hago y la despido y le agradezco de corazón que haya estado con nosotros. ¿Cuál es el sueño que le queda por cumplir? ¿Qué le queda por hacer, de decir, esto me gustaría hacerlo? Mira, Dios me ha dado, soy muy creyente. Dios y la Virgen María para mí son mi guía también. Dios me ha dado la oportunidad de ser todo lo que he querido ser en la vida. Es un privilegio, ¿verdad? Claro, con mucho esfuerzo, nada me lo dieron regalado. Todo lo fue hecho a pulmón, desde mi casa que estoy viviendo ahora, la he hecho a pulmón, porque yo cuando murió mis padres tenía que devolver la casa que he vivido en todo, así que la hice con 3 piecitas, pero la hice y es mi casa, ¿no? Dios me ha dado todo. Yo lo que quiero ahora es la paz, la serenidad. Amo a mi casa, amo estar trabajando hasta ahora hago libros. Rescato personalidades de Rocha que conocí mucho y hablo de ellos. Por lo tanto, lo que quiero es que seguir con la cabeza que tengo, porque he perdido muchos roles. He perdido la vista, he perdido la facilidad para caminar y para correr, pero sigo con el mismo rol. Yo tengo una cabeza que no es vanidad, pero tengo una cabeza que yo la puedo decir, tengo la cabeza de los 45 años. Me gusta seguir ayudando y seguir enseñando. Para mí es extraordinario enseñar, y enseñar sobre todo a los jóvenes, y decirle a los jóvenes que ellos a veces se sienten perdidos, porque ya no estamos en una sociedad donde el padre y la madre están detrás de la casa esperando al chico con la comida, con el café con leche. Hay de pronto un desencuentro. Pero el joven, que es la edad extraordinaria donde se empieza a desarrollar en sí la inteligencia y la afectividad, sobre todo las cosas en el adolescente, esto estoy hablando, les pido a los jóvenes que aprovechen la vida, que la vida ha sido un don maravilloso que hemos tenido, porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos todo el potencial de inteligencia, de la voluntad y de la moral, de respetar, de vivir en libertad, que es nuestro país, ha vivido en libertad, aunque ha tenido otros periodos no. Aprovechen lo que da la escuela pública, aprovechen lo que dan los liceos, porque
es la formación del joven, está el destino total de ese joven. Yo quisiera volver al liceo para enseñar y decirles, ustedes pueden hacer, fórmense un proyecto y hasta que no terminen ese proyecto no dejen de estudiar, porque triunfa la persona preparada. Ahora ya no hay muñecas ni esto, aunque puedan haber muñecas, pero no. La persona tiene que prepararse, la persona tiene que educarse, la persona tiene que cultivarse y esa persona se yergue prácticamente sobre lo biológico y pasa a ser un ser espiritual con todos los valores que tiene el hombre, sobre todo valores intelectuales, afectivos, estéticos, religiosos. El joven tiene que estudiar y tiene que ser un ser, una persona humana con todas las posibilidades que le da ese ser humano, con todo el potencial de ese ser humano. Estudien, chicos, ahí está el porvenir. Muchas gracias, Alba, por venir, ¿eh? Gracias a ustedes por haberme escuchado tanto, ¿no? No, me encantó. Bueno, espero verla pronto. Bueno, cuando tú quieras, yo te hablo de lo que quieras. Muchas gracias, en serio. Gracias, por favor. Así pasó Juana Alba Machado Saralegui. El próximo reencuentro será el jueves, el próximo jueves, cuando nos volvamos a ver en El Espejo. Empecemos de nuevo.